Él es ingeniero eléctrico, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo escuché muchas veces en los medios nacionales. Es el director de la carrera de ingeniería de la UNSAM en este Día Mundial del Ahorro de Energía. Salvador Gil. Ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, me encanta lo claro que es usted, Salvador Gil, así que le pido por favor, por eso insistí hace mucho tiempo que quiero hablar con usted. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte, muchas gracias. No, por favor, cuénteme, ingeniero, ¿cómo podemos ahorrar energía? Corrientes tiene una energía también muy alta, ustedes pagan menos que lo que pagamos nosotros. ¿Cómo se puede ahorrar energía teniendo en cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos altísimas temperaturas en Corrientes? Sí, exactamente, esa sería un poco la reflexión que uno podría hacer, sobre todo en esta época del año que empiezan los calores, ¿no? Sí. Bueno, se me ocurre que una medida que puede ser práctica, sobre todo aquellos días en que la temperatura es inferior a unos 30 grados aproximadamente, Sí. en lugar de usar el aire acondicionado, usar un ventilador. Los ventiladores son excelentes medios para acondicionar un ambiente, para sentirnos confortable. Sí. Y tiene un consumo aproximadamente de un 20avo de un consumo de un aire acondicionado. O sea que mientras un aire acondicionado consume, digamos, 1500 watts por un ventilador consume solamente 50. O sea de que la diferencia de consumo es muy, muy grande. Por lo tanto, si uno tiene que encender un equipo, pensarlo previamente. Es decir, si no es necesario un aire acondicionado adicionalmente para temperaturas inferiores a 30 grados, un ventilador funciona muy bien. Esa sería una opción válida. Bien. La segunda sería, si ya tenemos que usar un aire acondicionado, siempre recordar que en el verano tenemos que usar la máxima temperatura posible, es decir, 25 o 26 grados, no bajarlo menos de eso. Y no conviene hacerlo por muchas razones. La primera, bueno, por el ahorro de energía, que es justamente el tema que nos convoca. Pero en segundo lugar, porque tampoco es saludable. Si usted tiene una diferencia de temperatura más de 8 grados entre el exterior y el interior, es probable que cuando salga afuera y vuelva a entrar, reciba un shock térmico que muchas veces nos resfría, y a las personas que tienen problemas respiratorios también las enferma. Por lo tanto, no es aconsejable ni siquiera desde el punto de vista de salud tener una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Y en ese sentido, es conveniente que la temperatura en el interior en el verano sea 25 o 26 grados. Esa es una temperatura con la que, si estamos vestidos en forma liviana, nos vamos a sentir confortable, y de esa manera estamos ahorrando. Recordemos que por cada grado que bajemos el termostato, es decir, si en lugar de ponerlo a 25 lo ponemos a 24, ya estamos aumentando un 15% el consumo, y así siguiendo. ¿Un 15 dijo, ingeniero? Sí, un 15, o sea de que si ponemos 3 grados más abajo, en lugar de ponerlo a 25 lo ponemos a 22, estamos prácticamente aumentando un 50% el consumo. O sea que eso es muy sensible al cuánto vamos a consumir. Ahora, ingeniero, entonces el aire de prenderlo tiene que estar entre 25 y 26 grados. Exacto, sí, eso es lo aconsejable en el verano. Y en el invierno, sí que necesitamos calefacción, al revés, ponerlo a la menor temperatura posible, por ejemplo, 20 grados. Nunca menos de eso. Pensemos que actualmente en Europa, con la crisis energética que hay, están recomendando poner en invierno a los aire acondicionados a 16 grados para el invierno. Y de nuevo se aplica el mismo criterio de que no conviene tener un salto térmico tan grande, y además, si ese salto térmico entre el exterior y el interior es menor, el gasto de energía es también mucho menor. Claro. O sea, de que vale para el verano y para el invierno. Bien. Pero, claro. Bien. Ingeniero, pava eléctrica, cafetera eléctrica, horno eléctrico, ¿gastan mucho? Sí, gastan mucho, pero la pava eléctrica, por ejemplo, es muy eficiente en el sentido de que calienta muy rápido. Ustedes si ponen para una taza de té, en menos de un minuto ya se calienta. Para mate ponemos, o sea que necesitamos que hierva. Exacto. Lo que
Solo lo que sugeriría, si es posible, si estamos por preparar un café, no poner 1 litro de agua, poner solamente el agua que vamos a tomar, usar. Claro. Si calentamos más agua de más, la dejamos en y no la utilizamos, esa es energía que se pierde. Entonces siempre pensar cuánta agua vamos a necesitar y poner esa cantidad de agua, no poner agua de más, porque esa es energía que se pierde. Y la pagamos y no la usamos. Claro. O sea, ahí tenemos una alternativa para ahorrar. Ajá. Pero la pava eléctrica yo diría que es una excelente forma de calentar agua. Con el horno eléctrico hay que tener cuidado. Si tenemos que hacer algo que es pequeño, si tenemos la opción de un horno a gas o un horno eléctrico, si se trata de cocinar algo pequeño, algo menor de 1 kilo, digamos, o menos de medio kilo, el horno eléctrico funciona bien. El asunto es que lo que no conviene al horno eléctrico es tenerlo encendido mucho tiempo, es decir, mucho más de 20 minutos ya empieza a ser un consumo grande. Entonces, si vamos a hacer un pollo, por ejemplo, quizás hay un horno a gas que es más conveniente que un horno. Bien, claro. Ahora, ¿qué significa ahorrar energía? ¿Qué es el ahorro energético? ¿Y si es importante? Seguramente lo es. Y de acuerdo, si usted mira lo que pasa en ya empieza a ser un consumo grande. Entonces, si vamos a hacer un pollo, por ejemplo, quizás hay un horno a gas que es más conveniente que un horno. Bien, claro. Ahora, ¿qué significa ahorrar energía? ¿Qué es el ahorro energético? ¿Y si es importante? Seguramente lo es. Y de acuerdo, si usted mira lo que pasa en el mundo, se da cuenta de que la energía es algo fundamental para el desarrollo humano. Sí. Pero a pesar de ser algo que es muy importante, y pensemos que lo que significa no tener, por ejemplo, electricidad, es también un insumo que es muy costoso de lograr. Y no solamente que es costoso, sino que también en general es contaminante. Es decir, mucha de la energía que usamos en Argentina, casi el 60%, proviene de la quema de combustibles fósiles, gas en particular. Ese gas produce gases de efecto invernadero que finalmente son los responsables del calentamiento global. O sea, de que también es una responsabilidad para nosotros reducir nuestro consumo, porque eso nos posibilita preservar el planeta. Pero tiene una necesidad inmediata más urgente, que es, disminuir los gastos del hogar, porque si nosotros disminuimos nuestros consumos, reducimos nuestros gastos en energía. Y también tiene un sentido social, yo diría, porque si yo reduzco mis consumos, no solamente me beneficio yo individualmente, pagando menos, pero sino beneficio también a todo mi vecindario, porque en los momentos en que todos consumimos electricidad, se producen picos de consumo, que son los que finalmente vuelven más vulnerables al sistema y producen cortes de electricidad. Entonces, cuando yo reduzco mis consumos, no solamente me beneficio yo, sino también beneficio a mi vecino. Y de hecho, mis vecinos también me benefician a mí si él reduce sus consumos. O sea que es una acción que nos beneficia a todos, el ahorrar energía. Y por otro lado, pensemos también en lo que sería la seguridad energética, el hecho de que hoy vivimos en un mundo en donde la energía es escasa y es cara además. Claro. Entonces, en la medida que nosotros usamos más eficientemente la energía, nos volvemos menos vulnerables a estas fluctuaciones de precios que se producen en el mundo por diferentes motivos, en este caso por la guerra en Ucrania. Claro. ¿Los focos gastan, ingeniero? Las lámparas sí, iluminan. Ahí yo diría de que... Las lámparas LED, póngale, que todo el mundo... Sí. Yo diría que si tenemos lámparas, ahí es una excelente pregunta, porque hoy en día conviene, si aunque no esté quemada una lámpara, si tenemos todavía una lámpara incandescente, cambiarla a la LED. Es decir, las LED consumen más o menos 1/10 de lo que consumían estas lámparas antiguas incandescentes. Las incandescentes son aquellas que cuando uno ponía la mano cerca se calentaban. De hecho, ese es un buen diagnóstico para saber si una lámpara está bien o mal, es acercar la mano. Si al acercar vemos que la lámpara calienta,
quizás esa lámpara debamos reemplazarla. Y pasar a lámparas LED es una acción que la lámpara esté funcionando, aunque la lámpara sea incandescente y funcione, es preferible cambiarla porque así vamos a gastar menos y el costo de la lámpara se va a amortizar en 2 meses. O sea que en este sentido, si tenemos lámparas viejas, sobre todo aquellas lámparas que siempre tendremos, digamos, la casa, el living, la cocina, quizás un pasillo o una lámpara que tenemos. Todo hay que reemplazar por LED, entonces. Exactamente, sí. Bien, ¿la diferencia entre luz cálida y luz fría no importa en el LED? ¿O eso siempre no? Es cuestión de preferencia, eso ya depende de cuál sea la preferencia en su hogar. Pero el consumo es... ¿El lavarropa consume mucho, ingeniero? No, en general los lavarropas, sobre todo los modernos, lavarropas que se han fabricado hace menos de 5 o 8 años, consumen muy poquitito. En general, constituye un 2% del consumo. De los artefactos que más consumen en el hogar, el que más consumen quizás sea la heladera, por lo general, y el aire acondicionado. Claro. La heladera no es que tenga una potencia de consumo alta, pero como lo tenemos encendida a las 24 horas, los 365 días del año, entonces eso hace que el consumo sea alto. Entonces, la heladera sí es un gran consumo. Y otro consumo grande, sobre todo en las zonas donde ustedes están, que no tienen acceso a gas natural, es el calentamiento de agua sanitaria. O sea, los termotanques. Exactamente. Los termotanques consumen muchísima energía. Mucha. Y hay una pequeña acción que uno puede hacer, bueno, siempre moderar el uso del agua caliente. Esa sería la primera recomendación, no dejar el agua abierta. No necesitamos agua caliente, no usarla. Y la otra cosa es que muchas veces tenemos hábitos que, como son la mayor parte de las personas, que a lo mejor nos duchamos a la mañana y luego nos vamos de la casa y a lo mejor volvemos a la noche. El termotanque, sobre todo si son termotanques antiguos de más de 5 años, consumen inclusive cuando no lo estamos usando, porque periódicamente, cuando el agua se enfría, vuelven a calentar el agua. Pero esa agua no la necesitamos porque recién la vamos a necesitar al día siguiente. Entonces una acción que podemos tomar es, por ejemplo, colocar un timer que lo encienda 2 horas antes de que nos duchamos y se apague. Hay gente que desenchufa, ingeniero. Eso también, eso es perfectamente viable. O sea, se puede desenchufar el termotanque y prenderlo al otro día 1 hora antes de usarla. Exactamente, eso funciona perfecto, Bien. Ahora, eso no hay ningún problema. Bien, y va a ahorrar bastante energía. Bien, aparte, ¿hay algo que nos pueda aconsejar para ahorrar energía, para que no superemos los 400 kilowatts por mes? Bueno, si usamos sobre todo aire acondicionado, no usarlo por mucho tiempo. Moderar el tiempo de uso. El aire acondicionado, si lo usamos 1 hora, 2 horas, no va a tener un consumo tan grande y no vamos a superar los 400. O sea, podemos enfriar, ingeniero, y después seguimos con ventiladores. Exacto. Por ejemplo, a la noche nunca ir a dormir con un aire acondicionado, si es posible. En todo caso, es preferible poner un ventilador o algo por el estilo. En general, a la noche, por lo general, siempre refresca un poco. Entonces, quizás con un ventilador uno puede pasarla bien. Y sin necesidad de tener un aire acondicionado encendido toda la noche, porque eso sí consume mucho y eso puede tener un impacto grande en la factura. Sí. Bien. Acá me piden que le pregunte, ¿dejar el cargador del celular enchufado gasta energía? Muy poquita, eso preferible desenchufarlo, pero eso no cambia la factura, eso no va a ser un cambio importante. El celular, todos esos consumos así chiquitos, no son tan importantes. Sobre todo los celulares más nuevos tienen un sistema que cuando uno desconecta el teléfono, básicamente no consumen nada. O sea que el consumo de esos equipos es mínimo, no cambia demasiado. Yo diría que sí, perdón. No, está bien, siga, termine, ingeniero, por favor. No, solamente lo que yo diría que siempre en la casa hay unos 4 o 5 consumos que son los más importantes. En el caso de la zona donde ustedes están, yo diría que serían en orden de importancia quizás el
el termotanque eléctrico, el aire acondicionado, y luego la heladera y la iluminación, digamos, ¿no? Claro. Y si tienen algún equipo, como por ejemplo hornos eléctricos, usarlos con moderación, es decir, tratar de no usarlos. ¿El microondas, ingeniero, consume mucho? Consume, pero no tanto. Pero no lo que tanto. tiene el microondas es que en general también lo usamos como una pava eléctrica. Uno generalmente, si el microondas vamos a cocinar o calentar, sobre todo en el invierno, proviene de barcos que traen gas licuado, que es el más caro, y en el último año prácticamente se ha duplicado el precio del gas licuado, o sea, de que eso ha tenido un impacto muy grande en la economía de Argentina, y de hecho en gran medida la falta de dólares que estamos observando en el país, que tantos problemas nos está causando, es en gran medida por la importación de ese gas. O sea que sí, tiene un impacto muy grande, yo diría, en las finanzas públicas, y por supuesto después eso se propaga en más inflación, en problemas económicos que son difíciles para el país de resolverlos. Ingeniero Salvador, quiera ser usted muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tenga usted un buen día. Gracias igualmente. Adiós. Ahí está el ingeniero Salvador Gil, ingeniero profesor titular de UBA, sale de UBA en el Día Mundial de la Energía. ¿Te diste cuenta? ¿Anotaste todo vos? Sí, anoté varios puntos para llevar a casa, sí, muy interesante tu nota. El microondas que le regalaste a tu mujer ahora no gasta mucho, o sea que no. Pero, por ejemplo, el termotanque gasta. El aire no ponerlo a más de 25 26 grados. Si de ser posible, enfríe la casa, después apague y manténgala con ventiladores. Sí, porque hay como una falsa idea, hay un concepto de construir sobre el aire acondicionado. Nosotros creemos que el aire acondicionado, esto me lo aplicó un técnico una vez, creemos que el aire acondicionado es es algo que sirve para refrigerar un lugar, digamos, tenemos que tener una cámara de refrigeración, y no es cierto. Esto es solamente para ambientar y tener una temperatura ambiente y bajar el calor. No hace falta que pases a temperaturas bajas, digamos. Bueno, mira, por ejemplo, el aire gasta 1500 watts y un ventilador 50-60. Hay una diferencia abismal, Horacio. Ya veo que le va a tener a todo con unos ventiladorcitos, le va a poner unos ventiladorcitos a pila a los hijos así sobre la cama. ¿Vos? O sea, vos tomás nota y me lo pasás a mí. Es que vos sos el taca. No, digo. Bueno, 379. ¿Y vos para qué lo anotás? No, yo anoto para yo informarle a la gente. ¿Y en tu casa? ¿Qué haces? Pero viste que nosotros estamos... ¿Vos le das máquina? No, nosotros estamos solos con el Gonzalo cuando van los nietos que... ¿Y que no soportas solo? ¿No usás el aire? ¿No usás aire? Sí, uso mucho. Pero uso en 24, 25 grados, 26 grados. Acá no es taca, no es solamente taca, es cuidar el medio ambiente y cuidar la energía. Hay que cuidar el medio ambiente, pero a eso hay que sumarle cocodrilo dandy. Sí, después si querés hablamos de la guita. Primero cuidar el ambiente y comprometerte con el medio ambiente. Eso.